Bien, y una vez hemos terminado de crear nuestra base de datos, de crear las diferentes tablas con sus respectivos campos, lo que viene a continuación y lo que vamos a aprender en este video es cómo conectarnos desde un script PHP con esta base de datos Osmaro, que en este caso, en este ejemplo, le hemos colocado el nombre de Osmaro. Eh, lo que vamos a ver en este video es cómo conectarnos desde PHP con la base de datos. Vamos a ver las instrucciones, que son muy sencillas. Utiliza dos funciones propias de PHP, funciones creadas especialmente para conectarse con MySQL. Entonces vamos a ir a nuestro editor, que en este caso yo estoy utilizando Dreamweaver, pero puede ser el blog de notas o cualquier editor de texto. Recomendable pues trabajar con Dreamweaver. Vamos a ver las instrucciones para conectarnos con la base de datos. Lo primero, y como siempre, pues ingresar las etiquetas de PHP y acá por dentro vamos a digitar las instrucciones. Vamos a crear una variable que llamaremos connex, en la cual vamos a digitar una función propia de PHP, como ya lo dije, que es MySQL connect. Estas funciones, recordemos que las funciones, el nombre va a continuación del nombre, pues van los paréntesis y pues dentro de los paréntesis de una función se ingresan los parámetros. Para el caso de esta función le vamos a enviar tres parámetros que pues están separados por comas y pues cada parámetro va entre comillas. El primer parámetro es el servidor en donde está la base de datos MySQL. En este caso, como estamos trabajando localmente y como este script lo vamos a ejecutar en el mismo servidor web en donde está instalado nuestra base, donde está nuestra base de datos, entonces simplemente digitamos localhost. El segundo parámetro que le vamos a enviar es el usuario de MySQL, el usuario de la base de datos, que si estamos trabajando localmente, por ejemplo con appser, por defecto es root, R-O-O-T, en mi caso estoy trabajando localmente. Si estamos trabajando en un hosting, este usuario lo pudimos haber creado allí en el cPanel del hosting, lo debimos haber creado previamente también. Y finalmente el tercer parámetro que le vamos a ingresar a esta función es la contraseña de ese usuario de la base de datos. Esta contraseña, al igual que el usuario, los debimos haber ingresado, los debimos haber creado en el momento de la instalación o para el caso de hosting en el cPanel. En mi caso es este. Bien, entonces esa es nuestra primera línea de código. Vamos a ponerle que en caso de que no se cumpla, en caso de que haya algún error, simplemente vamos a llamar otra función que nos imprima en pantalla el texto no se pudo realizar la conexión, por ejemplo. La conexión. ¿Listo? Y vamos a ejecutar ahora la segunda función de PHP, que es la función que nos permite o a la que le vamos a ingresar el nombre de la base de datos con la cual nos vamos a conectar. Entonces esa función se llama MySQL select, de seleccionar, db, que es database o base de datos, y aquí en esa función vamos a ingresar dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de la base de datos, en nuestro caso recordemos que se llama Osmaro, y el segundo parámetro es la variable connex que hemos creado acá arriba, es esta misma. ¿Listo? Entonces, al igual que en la instrucción anterior, vamos a colocarle, a llamar esta función que nos imprima en pantalla, de que en caso de que de que la base de datos para este caso Osmaro no exista o no esté creada, o esté mal digitada, porque podemos acá por ejemplo colocar alguna letra de más por error a la hora de digitar. Entonces simplemente que muestre un error, un mensaje de error que diga por ejemplo error con la base de datos. Listo, entonces estas cuatro sencillas líneas de código son las que nos permiten conectarnos con la base de datos, y a partir de este momento aquí hacia abajo ya podemos empezar a hacer consultas, podemos empezar a hacer inserciones, podemos actualizar datos desde PHP,
pero siempre debemos partir de que debemos conectarnos con la base de datos y que debemos utilizar estas instrucciones. Vamos a guardar este archivo, lo vamos a probar, vamos a guardar como conexión.php. Entonces vamos a ir aquí al navegador, vamos a digitar http localhost barra el nombre de nuestro script conexión.php y vamos a ver que no muestra ningún mensaje de error, ninguno de los dos mensajes. ¿Qué sucedería si por ejemplo me equivoco aquí en el usuario? Supongamos que digité mal o que lo ingresé mal, digité una tecla, una T de más acá. Entonces vamos a volver aquí, guardamos los cambios, refrescamos aquí y acá me aparece no se pudo realizar la conexión. Entonces en este momento ya sé que hay un error acá en esta línea de código porque me está mostrando este mensaje. Entonces simplemente la corrijo, guardamos nuevamente y acá ya sabemos que no hay ningún error. ¿Qué sucede si el error está en la base de datos? Supongamos que digitemos Osmaro acá con doble O, se me ocurre. Entonces vamos a ver que ahora el mensaje que nos va a salir es este. O sea, la base de datos Osmaro con doble O no existe. Acá lo podemos ver. Entonces es muy sencillo el proceso de conexión, simplemente debemos tener presentes estas 4 líneas. No es necesario que no las aprendamos de memoria, pero sí que las tengamos muy presente. También es recomendable, si vamos a trabajar con proyectos, que de hecho pues es la idea que cuando trabajemos con proyectos grandes, con proyectos en donde en varios scripts tenemos que conectarnos con la base de datos, lo ideal es que dejemos este archivo solito, que creemos este archivo conexión o conexión, y cuando vayamos a utilizar, vamos a crear aquí uno nuevo, cuando vayamos a necesitar hacer consultas o necesitemos de alguna forma interactuar con la información de la base de datos, simplemente aquí al comienzo coloquemos la instrucción PHP que incluye esta conexión. Entonces utilizamos las instrucciones include, que ya las vimos previamente, la función include, perdón, y llamamos el archivo conexión.php. ¿Y qué sucede? Ya de acá en adelante en este script, llámese como se llame, ya puedo hacer consultas, puedo hacer inserciones, puedo hacer actualizaciones a la información de la base de datos sin tener que estar digitando en todos los scripts estas 4 líneas de código, ¿no? Entonces, importante que tengamos presente eso, que tengamos presente que si es un proyecto grande donde vamos a proyectos en los que podemos llegar a tener 100 o 200 scripts, no vamos a estar digitando estas mismas 4 líneas de código en todos los scripts en donde necesitemos interactuar con la base de datos, sino simplemente creamos uno solo, le ponemos un nombre que se llame conexión o properties o Conex, como querramos, pero que sea solamente, que sea exclusivo para conectarnos con la base de datos. Adicionalmente, esto nos servirá para si en algún momento cambiamos, por ejemplo, de servidor, si cambiamos el usuario, la contraseña o incluso el mismo nombre de la base de datos, en el momento en que necesitemos hacer ese cambio aquí en los scripts solamente vamos a tener que modificar un archivo, no vamos a tener que ir uno por uno a corregir o actualizar esta información. Entonces, para que tengan presente que la función include es muy práctica, muy útil, se utiliza en los scripts donde necesitemos conectarnos, llamar el archivo que tiene las 4 instrucciones que se conectan con la base de datos. Eso es todo por este video. Ya en el siguiente video tutorial vamos a empezar a ejecutar consultas, a ver cómo insertar datos desde acá, desde PHP, a ver cómo actualizar, cómo borrar, en fin, pero vamos a partir de la conexión, ¿listo?